Hoy hace 240 días que la vida me dio una nueva oportunidad. En esos momentos que siguen a toda operación quirúrgica de importancia, tienes los pasos suficientes para dar un repaso a todos los aspectos relevantes de tu vida. Me acuerdo de mis primeros momentos en el Vives, momentos en los que solo miraba posibles ahorros, pensaba todo lo que hacíamos estaba mal y que ponía en duda todo y que no me entendía con casi ninguno de mis compañeros. Era el principio del siglo XXI. La foto que daba del Vives era de una empresa con malos resultados, procesos obsoletos, imagen de marca caduca, personal desmotivado, es decir, empresa abocada a la desaparición. En esos momentos tomamos la decisión estratégica de poner a la logística como motor del cambio. A partir de entonces todo fue rápido. Inversiones, cierres de almacenes, centralización logística, centralización administrativa, nuevos procesos. Hasta cambiamos el nombre del Departamento de Proceso de Datos por el de Sistemas de Información. Afortunadamente, la eficacia nos dio los primeros éxitos y gracias a eso pudimos continuar. De la eficacia pasamos a la eficiencia. Necesitamos incrementar la competitividad. La productividad y la flexibilidad empezaban a ser claves en el Vives. Necesitábamos inversiones y necesitábamos sobre todo personas que ayudaran a este cambio. La eficiencia fue dando sus frutos. La cuenta de resultados empezó a mejorar. Tocaba el momento siguiente, pasar al lado de los ingresos. Los clientes. Los dibujamos en el centro del organigrama, justo en el centro. Esta era la parte fácil. La parte difícil era llevarlo a la práctica. Aquí, y gracias al Departamento de Sistemas, pusimos la información en el lugar adecuado, en el momento adecuado. Los primeros que nos lo agradecieron fueron nuestra red comercial. A partir de ese momento, el número de visitas se incrementó y la calidad de las mismas. Nuestras ventas empezaron a crecer. El sector empezó a traer problemas llamados nuevas leyes educativas, 5 lenguas, 17 libros de ciencias naturales, uno para cada comunidad autónoma, la gratuidad de los libros, los bancos de libros, el bilingüismo. Veíamos oportunidades y no dejaríamos de ver oportunidades a partir de entonces. Era a finales del 2011. Empezábamos nuestro nuevo plan estratégico, 70 veces 7. Alcanzar los 70 millones de facturación, el 7% de rentabilidad y reducir el stock al 7%. Necesitamos algo más que eficiencias locales. Empezamos a pensar en eficiencias globales y en agilidad. Necesitábamos estar los primeros en el mercado siempre. De las eficiencias locales pasamos a las globales. Si sin darnos cuenta empezamos, después de la alineación interna, a establecer contratos ganar-ganar con nuestros proveedores estratégicos. Al proyecto de buenas prácticas con nuestros clientes especiales y a alianzas con competidores complementarios como Macmillan y con proveedores tecnológicos como Microsoft o Intel. Era finales del 2014, momento de rendir cuentas. Habíamos pasado de casi desaparecer, de la eficacia, de la eficiencia, la agilidad. Y estas son nuestras cuentas que indican nuestro camino. El camino que el Consejo de Administración reconoció como muy valioso y muy importante para dar el 7% de los beneficios a partes iguales entre todos los empleados. Este es nuestro caso de éxito. Un caso de éxito que está avalado por los números, que empezó con la logística como motor del cambio y que la cadena de suministro nos ha ayudado a desarrollar. En el Vives tiene su sede central en Zaragoza desde hace casi 80 años. Y desde Aragón tomamos las decisiones importantes de la cadena de suministro, tanto en España como en las recientes sedes de México y Argentina. Una cadena de suministro integrada verticalmente, desde la edición hasta la producción y la entrega de los libros a los niños. Productos
que hacemos cada vez más heterogéneos, que combinan el papel y las nuevas tecnologías, siempre en la búsqueda de nuestra perenne misión, que es ayudar a la educación de los niños, que no olvidemos es el futuro de nuestra sociedad. Medir es importante, pero sabemos que lo más importante para alcanzar buenos resultados es trabajar en lo que no se mide. Compromiso, pasión, amor, ilusión e inconformismo. Ya tenemos un nuevo plan estratégico. 1, 2, 5, Splash. El 1, 2, 5 hace referencia a los 125 años que Delvives editó su primer libro. ¿Y cuál es el factor crítico? Es la adaptabilidad, con mayúsculas. Ahora ya sé que lo importante no solo es cuestionarlo todo, que lo sigo cuestionando todo, incluso lo que he hecho yo. Que lo importante es aprender cada día, disfrutar el momento, porque la vida no siempre nos da segundas oportunidades. Pase lo que pase mañana, nos sentimos muy orgullosos de nuestro camino y nos sentimos ganadores del premio Pilot 2015.